¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Volviendo al ruedo en todo caso con, bueno, las circunstancias, las limitaciones que nos impone esta cuarentena desde hace un tiempo a esta parte y también la condición técnica, ¿no? Vamos a tener un programa en donde los invitados van a estar a distancia, pero sí vamos a tener, por lo menos en la cercanía, la presencia de Daniel Delfino, compañero de trabajo en Radio Gol, en 96.7. Daniel, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia. Acompañarte realmente es un placer. Bueno, vamos a enfocar un aspecto que tiene que ver con una realidad muy compleja. Lo estábamos anticipando tanto desde el punto de vista sanitario como, por sobre todas las cosas, también desde el punto de vista económico. Y ese va a ser el primer aspecto que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a los auspicios. Del otro lado va a estar el ministro de la Producción y vamos a tener a un representante del SICAE, del Centro Industrial y Comercial de la Ciudad de Esperanza, como para ir poniéndole por lo menos dos tintes especiales a este punto de vista de nuestra realidad. Ya venimos. Bueno, estamos en contacto con el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, con Daniel Costamaña. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es un gusto tenerlo en esta noche y en esta modalidad que tenemos todos los programas de televisión, que a la distancia podemos comunicarnos e ir pensando en situaciones que vamos teniendo en nuestra Santa Fe con esto de la pandemia. Sí, hay una cuestión, por allí un sentimiento de parte de la sociedad, sobre todo de aquella que tiene la experiencia de estar activa casi permanentemente y que necesita salir de la cuestión de la cuarentena para poder ser activamente económicos y en función de eso enfrentar toda la problemática que hoy se está presentando en el rubro. ¿En qué punto estamos en la provincia de Santa Fe? Bueno, yo lo haría la apertura de esta forma. O sea, nosotros tenemos a un sector muy amplio, que es el sector agropecuario y agroalimentario, que está en total funcionamiento. Estamos en plena cosecha de soja, estamos con todo el proceso de trilla, todo el proceso de transporte, y de industrialización en los puertos, le diría casi una situación no normal, pero está en actividad. Digo que no es normal porque hemos desarrollado protocolos en la provincia de Santa Fe que tienen que ver con la producción, con la cosecha, con el transporte, con toda la parte administrativa y con toda la parte de industrialización portuaria, donde son protocolos sumamente exigentes y que además lo que se ha diseñado en toda la provincia ha sido tomado por varias provincias argentinas y además de ser puesto a disposición del gobierno nacional. O sea, estos protocolos tienen que ver fundamentalmente con el cuidado de la salud de los operarios, tiene que ver con todos los procesos productivos, no solamente en la cosecha, sino en todo lo que es la industrialización. Cabe en esto todo lo que tiene que ver con la producción de carne, todo lo que tiene que ver con la producción láctea y con toda la diversidad, amplia diversidad que tiene nuestra provincia en materia de producción de alimentos. O sea que yo diría que en el rubro agropecuario o agroalimentario estamos en una situación de actividad, con más turnos, con menos gente, con muchos cuidados que posibilitan de esta manera cuidar a los operarios y cuidar a las empresas. Así que bueno, en ese aspecto eso es más o menos una apretada síntesis de nuestra situación en lo que hace al rubro agroalimentario. Por otro lado, hoy estamos trabajando en todo lo que es la apertura de la industria de la maquinaria agrícola y con todas las derivaciones que eso tiene, todo lo que son las agropartes. En eso estamos articulando con ACIMA puntualmente, que es la Asociación de
productores o fabricantes de maquinaria agrícola de la provincia de Santa Fe, donde nos están desarrollando están cargando, digamos, todo lo que son los proveedores de estas empresas, que tienen que ver con que sea posible producir, fabricar y exportar o vender. Todo ese desarrollo hace que hoy tengamos casi 2.500 declaraciones juradas en el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con industrias y comercios, y que son analizadas, estas declaraciones juradas, que tienen que ver con la sanidad de los operarios, que tiene que ver con los protocolos industriales en cuanto a la seguridad de los procesos productivos, son analizadas por el Ministerio de la Producción, por Salud y por Trabajo, y de esa manera se le da luego la posibilidad de habilitación de estas empresas, que a la vez siguen después siendo auditadas y siguen siendo controladas en este proceso de descentralización operativa que decretó el gobernador de la provincia a través de autoridades locales, intendentes, presidentes comunales y senadores departamentales. Bien, y con respecto al tema de la actividad comercial global, esta que está paralizada, esta que está cerrada por disposición de la cuarentena, y también aquellos otros sectores productivos que también están inactivos, ¿qué alternativa están pensando ustedes como para poder agregar y sugerir en el ámbito nacional y conseguir una aprobación del Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, en ese punto que es realmente complejo, estamos trabajando, lo hemos hecho en el día de ayer y en el día de hoy. Hemos tenido reuniones con las máximas autoridades de las entidades de comercio de la provincia de Santa Fe, además de autoridades políticas y de empresarios. Estamos evaluando formas o alternativas de comercialización que no pongan en riesgo ni a la gente ni a los mismos empresarios. Para ello se han propuesto consolidar todo lo que es la venta por internet, la venta online, lo que tiene que ver con los servicios o las ventas puerta a puerta. Para ello tenemos que ver la forma en que se va estamos proponiendo hoy al gobierno nacional este tipo de alternativas que tienen que ver con la forma donde se va a generar todo el despacho y la distribución de ese artículo. Por lo tanto, toda esta actividad requiere mínimamente hacerse en horarios donde haya poca gente circulando, que sea la menor cantidad de gente posible, tener perfectamente identificados tanto a los comercios como a la distribución y al vehículo y a la persona que esté desarrollando este proceso, y de esa manera poco a poco ir poniendo con muchísimo recaudo la rueda de movimiento de toda la actividad comercial de la provincia, que de hecho es muy importante y que de hecho hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Eso por el lado del comercio. Por el lado de los oficios, que es la otra cuestión, lo que tiene que ver el plomero, el electricista, el gasista, el albañil y el pintor, o sea, por decirlo de algún modo, no solo en los procesos de emergencia, sino que de a poco ir planteando la posibilidad de avanzar en lo que son las obras civiles, lo que tiene que ver con las obras domiciliarias, ¿no? O sea, con la construcción privada o con la obra privada. Eso requiere de un análisis y de un proceso de consenso muy amplio, como así también los peluqueros, como así también, no sé, hay muchas actividades, los pedicuros, los kinesiólogos, o sea, todo esto hay que hacerlo en forma gradual, hay que ir sobre el paso firme y realmente tomando todos los cuidados. Ministro, bueno, hablamos de distintas situaciones y cuando arrancábamos la entrevista usted hacía hincapié de que se está levantando la cosecha. Esa es una buena para la provincia de Santa Fe. Nos tocan meses hacia adelante complicados económicamente y creo que tengamos una buena cosecha, los números que usted ya está manejando, eso hablan de por lo menos estar un poco más tranquilos en algunas situaciones, ¿puede ser? Sí, por eso le decía en un comienzo lo que tiene que ver con el sector agropecuario o agroalimentario. Justamente recién tuvimos una charla con nuestro secretario de Agroalimentos y bueno, los comentarios de que China está comenzando a demandar no solo aceites y harinas, sino carnes, y hay algunos indicios de que algunos otros mercados
se estarían empezando a alinear para el segundo semestre. Hay que tener en cuenta que Argentina y puntualmente nuestra provincia es no solo que alimenta al país, sino que es la principal exportadora del país en muchos alimentos. Y que esto esté marchando, que en esto tengamos todos los recaudos de hacer las cosas como corresponden, de cuidar a nuestra gente y de, por supuesto, cuidar a nuestra industria, sinceramente nos da aliento como para poder, en forma conjunta con todos los empresarios, con todos los productores, trabajar juntos y fortalecerlo de algún modo en una economía nacional, en una economía mundial que realmente va a ser muy compleja, va a ser muy difícil y que vamos a tener que, más que nunca, estar unidos, ¿no? O sea que, bueno, yo le diría que en la medida que podamos seguir manteniendo estos ritmos de producción, con todos los cuidados, con todos los protocolos, es auspicioso, ¿no? Ministro, le pido un minutito que nos espere en línea. Mientras tanto lo presentamos a Rubén Ward, que es integrante de la organización del SICAE, que es el Centro de Industria y de Comercio de Esperanza. ¿Cuál es la visión, Rubén? Muy buenas noches, respecto de esto que terminamos de hablar con el ministro. Buenas noches. Bueno, comparto con el ministro los conceptos. Creo que tenemos que cuidar la vida de las personas y, bueno, creo que también tenemos que empezar a cuidar la vida de las empresas, que es la que también está en riesgo en estos momentos, ¿no? Consecuentemente del coronavirus, estamos padeciendo una atrofia en la producción tremenda que va a desencadenar un problema económico que ya está a las vistas, ¿no? De que estamos con muchísimas preocupaciones. Imagino que también para la situación del gobierno y del ministro es sumamente complejo las decisiones que hay que tomar. Entonces, creo que, bueno, como dijo, tenemos que trabajar conjuntamente para ver cómo salvamos realmente el modelo productivo argentino. Analizando la situación en estas últimas 2 semanas prácticamente, en donde se empezó a sentir tal vez con más fuerza el tema de la quietud económica. Veníamos también de un proceso económico complejo, esto también debemos reconocerlo. ¿Qué es lo que más preocupa en este momento sectorialmente, Rubén? Bueno, la preocupación es la no reanudación rápida de la actividad, porque aún reanudando la actividad también va a llevar un tiempo hasta poder armar nuevamente el entramado complejo que es la cadena de valor completa. Hoy estamos teniendo problemas de insumos. Aquellas empresas autorizadas para producir, debido a esto también hay problemas de insumos y de materias primas que no están llegando, que no estamos teniendo disponibilidad, y esto consecuentemente hace que tampoco podamos proveerles a las empresas arrancar inmediatamente. Así se va dando una cadena de paros, donde se va a dificultar mucho la actividad. Yo creo que rápidamente, con protocolos de por medio, debemos trabajar en flexibilizar esto para poner en marcha nuevamente el sistema productivo, que no es solamente abrir la empresa, sino también es poder armar toda la cadena de valor, de proveedores, de clientes, de transportes y demás. Y la economía creo que también es un papel sumamente decisivo, porque también hay mucha preocupación en cómo va a quedar esto después de cuando termine la pandemia, que ojalá que sea lo antes posible, y también respecto a la macroeconomía. Argentina está pasando un momento de muchísima incertidumbre, se da un caldo realmente muy complejo para el empresariado, donde, bueno, corremos el riesgo de desalentar muchísimas inversiones, que ya se están desalentando, y esto creo que estábamos en jaque, y yo creo que esto nos da un golpe bastante duro. Tendremos que trabajar conjuntamente, incentivar la producción nuevamente, porque creo que estamos realmente en la situación más difícil histórica, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, por lo menos desde mi vida empresarial, que es corta, pero con suficientes experiencias como para poder diagnosticar un panorama bastante oscuro que vamos a tener que transitar a corto y mediano plazo.
Rubén, bueno, podemos decir, Esperanza es una ciudad, como muchas en la provincia de Santa Fe, que tiene distintos tipos de industrias. El presidente de la Nación hace una semana atrás, cuando habló de extender el periodo de cuarentena, dijo también que había hablado con cada uno de los gobernadores y que le había pedido a los gobernadores que vayan viendo los sectores de cada una de sus provincias para que las empresas de esas localidades vayan armando protocolos para empezar a ir armando un engranaje para empezar a echar la rueda a andar de la economía. En este caso, en el caso del SICAE, ¿qué está preparando para esto? Bueno, se han presentado justamente protocolos para permitir actividades. Todavía no hemos tenido respuesta de parte de la provincia, pero se han presentado el día lunes de algunas empresas que solicitan empezar a trabajar, que suministran a otras que sí son de primera necesidad. Es muy difícil poder determinar el límite entre cuáles son indispensables y cuáles no, porque muchas que se consideran indispensables es porque llegan directamente al consumidor final, al que requiere el producto, pero esa empresa requiere de un montón de proveedores que quizás no están enmarcados dentro de los indispensables, pero que son indispensables para que esa empresa pueda hacer algo. Entonces, en este esquema hay protocolos presentados y se han pedido al Ministerio de la Producción justamente exceptuar a algunas empresas. Se presentaron los papeles con los protocolos correspondientes, que son bastante rigurosos, para que rápidamente se pueda habilitar estas actividades. Ministro. Por otro lado, el comercio también requiere una rápida revisión, porque la situación es sumamente compleja. Esto a nivel municipal también se ha presentado un proyecto, también el municipio está buscando las alternativas para que pueda funcionar de la manera segura, si no con el nivel de actividad normal, pero por lo menos con un nivel que permita la subsistencia de los comercios, porque en estos momentos está totalmente comprometida. Entonces, se armó un esquema de buscar aquellas empresas dedicadas al delivery o a la paquetería ciudadana, para que se presenten, identificarlas, poner un valor único de entrega de una mercadería, incentivar el comercio, el e-commerce, para que pueda llegar a hacer los pedidos vía email o vía las redes mismas que están a disposición, y tener una distribución con aquellos dedicados a esto, desde hace años que también necesitan trabajar, para poder lograr que los comercios también se pongan en marcha. Y a nivel industrial, si bien hay empresas que lo han solicitado en forma particular, también estamos pidiendo por algunos sectores que son sumamente representativos. Por ejemplo, y lo tengo anotado, hay sectores como algunos metalúrgicos y fabricación de muebles, muebles metálicos, que prácticamente significan el 35% de la producción. Uh-huh. Y necesitamos que estén funcionando, porque también estamos poniendo en marcha prácticamente 6.000 personas a trabajar en todo ese esquema. Son 175 empresas, pero son pedidos que estamos hoy tratando de armar para solicitar al ministro. Uno imagina en todo caso que el ministro debe estar recibiendo de Esperanza esta cantidad de pedidos, pero a la vez también de otras ciudades muy importantes y variadas que tiene la provincia de Santa Fe. Ministro, ¿cuál es la realidad en ese sentido? Digo, ¿qué impacto están teniendo ustedes desde el punto de vista de recibir solicitudes como termina de plantear Rubén Ward? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, ministro. Coincidimos, primero decir que coincido con el diagnóstico, y además creo que ahora va a ser un año complicado en el cual la propuesta de trabajar más juntos que nunca. Por otro lado, estamos trabajando con entidades gremiales, el presidente de FIFE, justamente Víctor Sarmiento, que es de Esperanza, con el cual mantenemos contactos prácticamente diarios. Hemos recibido declaraciones juradas de empresas esperancinas. Algunas tienen que ver con la exportación puntualmente. Este es un elemento que juega, que está dentro de las últimas excepciones, y las cuales estamos tratando puntualmente cada caso. Dentro de estos casos hay empresas de la Ciudad de Esperanza.
Por otro lado, lo que tiene que ver con la industria del mueble es una industria exceptuada y de alguna manera en marcha, todo lo que tiene que ver con la actividad forestal. Y por otro lado, bueno, se va a ir en cada caso, tanto en la industria como en el comercio, atendiendo todas estas situaciones. Nosotros te decía en un comienzo de la nota que al día de anoche teníamos 2.500 declaraciones juradas presentadas en la provincia. Eso sí, se están viendo tanto las cuestiones protocolares como las cuestiones de las fichas médicas. Hay empresas de todo tipo y que están vinculadas de distinta manera a todas estas cuestiones que tienen que ver con las exportaciones, con la producción de maquinaria agrícola. Reitero el concepto de que en esto todo lo que tiene que ver con las agropartes o las partes de estos productos finales estamos esperando que nos envíen todo el listado y todas estas empresas seguramente con dotaciones mínimas de gente, con todo el despacho muy agilizado, como así también la distribución, se puedan poner en marcha. Yo quiero ser cuidadoso y no generar más expectativas de las que hay que generar. A todos nos gustaría tener a todas las empresas abiertas. De hecho, uno proviene del sector privado, sabe lo que significa afrontar un compromiso de pago de proveedores o pagar sueldos. O sea, entendemos que es una situación compleja, una situación angustiante, pero realmente quienes conformamos este gobierno, el concepto que tenemos, nos ha tocado de todo desde que empezamos, pero esto creo que es una situación sumamente compleja. Pero estamos convencidos de que además de cuidar la salud de la gente, como bien dice Rubén, es cuidar la salud de nuestras empresas y que realmente cuando esto, Dios quiera, termine, podamos tener todo el aparato productivo en marcha. En eso vamos a trabajar, en eso vamos a poner toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo con todo el equipo de trabajo. Ministro, yo le quiero preguntar lo último de mi parte, la cuestión relacionada con un sector de la sociedad que no tiene voz en el momento de poder conversar con el gobierno. Rubén representa, es parte de una organización muy importante de la provincia de Santa Fe, en este caso de la ciudad de Esperanza, pero sus voces evidentemente pueden ser escuchadas por los funcionarios. Hay mucha gente que tiene una problemática de subsistencia diaria y hoy no tiene una posibilidad de estar en una mesa de diálogo y de poder encontrar una vía de solución a su problemática. ¿Qué le puede decir a esa gente? A esa gente, ahí es el sector más vulnerable, no hay dudas. El que se levanta temprano a la mañana, el que trabaja en el día a día. Ahí tenemos desde el pescador, por decirlo de algún modo, hasta el electricista, el pintor, hay de todo. O sea, realmente es la gente que con la dignidad del trabajo genera el soporte de la familia. Y eso, como usted bien dice, no están gremializados, o sea, no están de algún modo organizados en cámaras o en centros comerciales o industriales. Pero esa gente es la más vulnerable, reitero, es la que hay que tratar de resolver estas cuestiones del oficio diario que decíamos en un comienzo, de darle la posibilidad de que realmente vuelvan a trabajar y de encontrarle la vuelta. De hecho, ha habido ayudas nacionales para determinadas, nacionales y provinciales, que tienen que ver con las tarifas, con los impuestos, que tienen que ver con ayudas directas de dinero de la nación. Pero esto es lo primero, digamos, esto es lo que hay que tratar de ir resolviendo porque justamente son los más necesitados y esto pasa en todo el país. Y nuestra provincia no escapa de eso. Así que quiero que sepan también que estamos viendo formas de que todo esto de los oficios que recién hablábamos se pongan en marcha y podamos generar el trabajo que dignifique la vida de esta gente, ¿no? Ministro, le queremos agradecer el contacto y por llevar claridad a distintos sectores de la provincia de Santa Fe respecto a distintos temas, y en este caso la producción, los pequeños comerciantes, y está también la otra sensación de que uno por ahí no está viendo el horizonte. Esperemos que esté más cerca de lo que pensemos. Sin lugar a dudas. Nadie tiene el manual de la pandemia. O sea, hoy reitero este concepto. Quisiéramos tener todos trabajando y en su lugar, la gente por las calles, pero sinceramente uno ve lo que está pasando en otros países
ve determinaciones que han tomado países con un soporte sanitario enorme como es Alemania, donde realmente hoy justamente con el gobernador de la provincia hablábamos y cómo toman restricciones y realmente tienen cuidado y esto es algo que no conocemos, que no son procesos biológicos, no son ecuaciones matemáticas. Entonces desconocemos mucho del actuar de este problema, de esta pandemia, así que tenemos que ser prudentes y equilibrados y responsables. Y uno no está del todo seguro a veces si las medidas que estamos tomando son las correctas. Yo creo que ese es el gran temor que todos tenemos. Así que, ante la duda, despacio, despacio, y tratando de resolver fundamentalmente aquellos sectores que son los más desprotegidos y los más vulnerables. Ministro, muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Rubén, 2 minutos, digamos, como para hacer una conclusión respecto de esta conversación que me parece ha sido sumamente interesante, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud de los aspectos a atender, ¿no? Lo que planteábamos, la cuestión social y la realidad en todo caso de lo que significa el motor de la producción de la provincia de Santa Fe, que tiene una enorme importancia y una enorme estructura. Sí, bueno, la verdad que entiendo y entendemos todos la buena voluntad que tiene el gobierno provincial, imaginamos que el gobierno nacional también, porque de tener el motor justamente que puede permitir el funcionamiento del país en términos económicos, detenerlo es una decisión sumamente compleja. Trae aparejado un montón de otros inconvenientes que van a ser de largo plazo y que se van a tener que cubrir, que pagar de alguna manera. Yo lo que quisiera es tratar de transmitirle al gobierno también municipal, provincial y nacional, que ya que hay algunos mecanismos para poder destrabar o para poder hacer exceptuar a empresas que pueden demostrar que necesitan trabajar no solamente por una cuestión económica, sino que porque aparte le entregan mercadería a empresas que lo están necesitando y que si no se detiene la cadena de valor, haya la mayor celeridad posible en la respuesta. Tenemos que trabajar juntos, entiendo, 2.500 solicitudes es una barbaridad de trabajo para poder procesar mucha información, pero necesitamos que estén todas las pilas puestas en esto porque necesitamos rápidamente trabajar. Creo que también deberíamos pensar en otras alternativas que no sean solamente detener la actividad, sino también ejercerla con la mayor seguridad posible, con las sanciones que correspondan a aquellos que no cumplan los protocolos, por supuesto, pero buscar la forma de flexibilizar rápidamente porque vamos a tener graves dificultades, lo estamos viendo, lo estamos avisorando, lo estamos sufriendo y estimamos encima, como bien decían recién, no hay horizonte. Estimamos que no tenemos todavía un punto de llegada, no sabemos hasta cuándo, y ya hoy estamos sin combustible. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en cómo trabajamos con los protocolos para poder ser lo más cauto posible en cuanto a la seguridad en el trabajo, pero también tenemos que empezar a producir, a trabajar, a permitir que esto empiece a funcionar. Vamos a trabajar en eso, por supuesto que la prioridad es la salud de las personas, pero la salud también de las empresas es fundamental. Si no, vamos a tener otros problemas de salud, digamos, que no van a ser coronavirus, pero van a ser ACV, depresión, qué sé yo, y muchas personas con problemas cardíacos por esto, porque realmente la situación en algunas empresas es desesperante, que tienen mucha gente a cargo y que no pueden hacer frente. Así que creo que tenemos que trabajar en flexibilizar en la forma más segura posible el funcionamiento de las empresas en general. Bien, muchas gracias Rubén, que tengas muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa y ya abordaremos otra temática. Ya venimos.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bueno, Daniel, fíjate vos, venimos de una problemática de cómo es el manejo del Estado, la problemática económica, la problemática de las empresas en esta emergencia sanitaria, y como si eso fuese poco todavía, hay un comportamiento desde el punto de vista climático que nos está afectando de una manera muy significativa, a punto tal que nuestros ríos no tienen agua. Es una cuestión insólita y muchos que están en sus cuarentenas se preguntan o ven por los medios de comunicación las fotos. Son realmente extrañas. Sí, dantescas, te diría. Claro, nosotros, en el caso mío, que tengo la posibilidad de cruzar todos los días por el puente colgante para ir a trabajar a la radio, ver esa imagen con la laguna tan baja es realmente dantesco. Bueno, vamos a estar en contacto con Ricardo Zupiani, es doctor en hidrología, y con la doctora Zuleika Marchetti, que es especialista en temas que están relacionados con la biología y con la biología de las plantas. Es importante esto porque en general, cuando se habla de la bajante, se habla de lo que pasa con la fauna del río, pero no se habla qué es lo que pasa con las plantas y en todo caso los inconvenientes que esto genera. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bien, no, bien. por favor. Bueno, desde el lugar de ustedes, ¿cuál es el análisis que hacen respecto de la situación del río Paraná? Porque hay muchas dudas respecto de lo que está haciendo en el Brasil, fundamentalmente, en el sentido de si está acumulando o no está acumulando agua en sus presas y a partir de allí generando las dificultades que hoy tenemos en la Argentina. Bueno, en primer lugar, el régimen hidrológico del río Paraná depende básicamente o está controlado de la cuenca superior del sistema, en el cual forma parte gran parte del norte argentino, Paraguay y sobre todo el sur de Brasil, que es justamente el área donde se producen las mayores precipitaciones, y que controlan el régimen, es decir, el agua que está pasando por el Paraná al nivel que tenemos aquí entre Paraná y Santa Fe. Ahora, está claro que la bajante que hoy tenemos a esta altura del sistema del río Paraná se debe a las escasas precipitaciones que hubo en la alta cuenca del río Paraná. Fíjense que
En esta región las precipitaciones están por debajo entre el 30 y el 50% de los medios que se dan en la etapa sobre todo de primavera, que es donde más precipitaciones caen, ¿no? Y por lo tanto se traduce en menor agua disponible que escurre hacia los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y explican la bajante que tenemos hoy en día en este sector. Fíjate vos que el mes de abril particularmente ha tenido incluso en la historia de Santa Fe 2 episodios muy significativos, cuando tuvimos la inundación del Salado y la inundación hídrica por lluvias, recordarás plenamente, en el año 2003 y 2007. Sí. Y sin embargo, este abril ha sido un abril absolutamente seco para Santa Fe. Sí, exactamente. Pero de todas maneras, lo que ocurre acá no se traduce en una elevada aumento de los caudales del río Paraná, sino está controlado más sobre todo por las crecidas que se producen en el sur de Brasil, perdón. ¿Esto se lo puede tomar como algo normal, no que pase tan seguido, pero algo normal? No, para nada. Estos son eventos, lo que denominamos nosotros eventos extraordinarios, que no se dan muy seguido. De hecho, la última bajante importante que hubo en el sistema del río Paraná, con similares dimensiones a la que tenemos hoy, se dio en 1971. Es decir, que ya ha pasado alrededor de 50 años hasta que volvió a repetirse, digamos, esta condición. Y un factor importante que hoy recién lo mencionó Héctor, es el tema del rol de las represas, ¿no es cierto? Que hoy en día, siempre cuando ocurren estos eventos extremos, no solamente la bajante, sino la crecida, aparecen en escena, el rol que tienen las represas en la regulación de caudales. Y en esto hay un dato que es bastante contundente, es que, como dije anteriormente, la última bajante se produjo en el año 1971. Y fíjense que en este periodo de 50 años, este último periodo de 50 años, ¿sí? Fue donde se habilitaron o se pusieron en marcha las principales represas. Sobre todo las de Brasil, que es el país que más represas tiene, digamos, de la región, y nuestras represas, que es la represa de Yacyretá y la represa de Salto Grande. ¿Está? Entonces, justamente por ahí las represas tienen un efecto contrario porque las represas necesitan erogar caudales, es decir, necesitan pasar caudales para generar la demanda, para satisfacer la demanda de energía que tienen los países que la involucran. Entonces, justamente muchas veces lo que hace es el efecto contrario, es decir, las represas necesitan erogar, necesitan largar caudales para generar la energía que uno requiere, ¿no? Bien. Zuleika Merchetti, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación también. No, por favor. Sabido es que cuando se produce un descenso del nivel del río de las características de la que estamos observando hoy, hay un cambio significativo en lo que tiene que ver con la propia existencia, hasta geográfica, uno puede llegar a decir, en la disposición de nuevas islas, en el hecho de que algunas lagunas quedan desconectadas. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ¿qué consecuencias tiene esta bajante desde el punto de vista paisajístico y del impacto para el escurrir de las aguas futuras? Bueno, aprovecho el comentario que hiciste, que me parece muy oportuno, que cuando ocurren este tipo de eventos, el grueso de la población identifica a los peces como el grupo biológico, digamos, más afectado, y bueno, no es menor, concuerdo con ello. No obstante, yo te puedo hacer algún comentario respecto de la vegetación, que es con el grupo biológico con el que trabajo. Y bueno, como cualquier organismo propio de estos ambientes, la vegetación está adaptada, perfectamente adaptada a las condiciones de aguas altas y de aguas bajas, y su biología responde de forma diferente según se trate una o la otra. En el caso concreto de situaciones como esta, donde tenemos una bajante tan importante y que además es sostenida en el tiempo, la vegetación responde muy rápido. Como decías vos, los bancos nuevos que se habilitan en los cauces, por ejemplo, son rápidamente colonizados por vegetación, procesos de germinación y de colonización
se activan muy rápido. Y si la bajante se sostiene, la vegetación es capaz, cuando el flujo se restablece, cuando los caudales se recuperan, de provocar impactos en la dinámica de caudales, en el campo de velocidades, en el transporte de sedimentos. Hablando de colonización de islas concretamente, o de bancos, y cuando hablamos con un poquito más de detalle, por ejemplo, de la vegetación acuática que crece arraigada a los cauces secundarios, por ejemplo, que para muchas personas de la región son comunes porque son sitios para ir a pescar, los famosos canutillares o cataizales, camalotales también, es un tipo de vegetación que adquiere mayor relevancia todavía en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es un tipo de vegetación que coloniza las márgenes y que está presente durante todo el año y que tiene un desarrollo por debajo del nivel del agua tal, en cuanto a tallos, hojas y raíces, que retiene muchísimo sedimento. Más aún en esta condición, donde lo que tenemos son aportes sedimentarios del Bermejo, se ve el agua de un color marrón extraordinario y tenemos pocos caudales líquidos. Entonces tenemos una concentración de sedimento y el desarrollo de esta vegetación actúa como filtro constante que reduce las velocidades aún más, retiene el sedimento y paulatinamente el sedimento retenido comienza a decantar, comienza a sedimentar. Lo que hace que el fondo de los cauces, el fondo de las lagunas, si tienen todavía algo de sedimento, empiece a recrecer, y con el tiempo hay modificaciones morfológicas muy importantes, tales como, bueno, por ahí nuestro grupo de trabajo viene estudiando y que tienen que ver con que muchos cauces están reduciendo sus anchos a tasas que la verdad son en algunos casos sorprendentes. Y eso tiene relación directa con la vegetación. Pero como es un grupo biológico quizás menos carismático que los peces, o no se mueven o no generan ningún tipo de consecuencia en las personas, por ahí no se lo considera o no se piensa en la vegetación cuando se habla de este tipo de eventos. Todo el mundo apunta a la hidrología, a las represas, a los caudales, a los peces, a las aves incluso. Pero bueno, la vegetación está Héctor ahí y ejerce un rol sumamente importante en la dinámica de este tipo de ambientes, porque como los peces son organismos que están adaptados a este tipo de condiciones y cuando tienen la posibilidad de aprovechar, aprovechan. Bien. Y esta es una de esas condiciones donde la vegetación más avanza. Quiero preguntarle a Ricardo sobre la laguna Setúbal. ¿Esto se va a extender en el tiempo? ¿Ustedes qué vienen estudiando? Mirá, la laguna Setúbal ha sido objeto de estudio ya desde hace varios años. Y te voy a explicar por qué. La laguna Setúbal está conectada en parte por el ingreso de agua que viene del río Paraná, sí, entre otros tributarios. Y bueno, es lo que hace llenar a la laguna, llamémoslo así, y disfrutar del paisaje que todos los santafesinos vemos, ¿no? Ahora bien, no solamente entra agua a la laguna Setúbal, sino que entra sedimento proveniente del río Paraná. Especialmente en épocas como el periodo de ahora, entre febrero y abril, donde viene todo el sedimento proveniente del río Bermejo y hace que el color luzca más marrón, incluso como se puede ver ahora, de diferentes colores. Ahora, esa cantidad de sedimento que ingresa a la laguna Setúbal, a través del río Paraná, por el arroyo Leyes y luego a la laguna Setúbal, al encontrarse con un cuerpo de agua con bajas velocidades, por su tamaño, ese sedimento se deposita. Y hace que progresivamente vaya avanzando lo que se denomina el delta del Leyes, sí, como así también depositando en el fondo de la laguna. Colegas nuestros han hecho algunos pronósticos bastante desalentadores en cuanto a cómo se va a cubrir en los próximos años, cómo va a lucir los próximos años la laguna Setúbal con este sedimento que ingresa. Sí, están hablando prácticamente de un río, ¿no? Es justamente eso, es decir, que ese sedimento que está depositando en la laguna, ahora al haber niveles hidrométricos muy bajos, sale al aire libre. ¿Está? Entonces ese es un poco el fenómeno de lo que está pasando y que ahora queda en una evidencia muy notoria, ¿no? Bien, Ricardo y Zuleika, muchas gracias por haber participado del programa, muy interesante lo que terminan de plantear. Incluso, Ricardo, la conclusión a la que llegan algunos colegas tuyos habla de que la laguna Setúbal va a terminar transformándose en un pequeño río, eso es lo que están
diciendo como alternativa frente a lo que vos venís señalando como el fenómeno natural que se está generando, esa sedimentación que va a ser muy difícil después modificarla por procesos naturales. Que tengan muy buenas noches y gracias por participar. Gracias a vos. A vos, Héctor, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Ya venimos, ¿eh? Guastavino e Invert. Atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert. Presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Dos temas, vamos a ser muy breves y muy puntuales con los dos temas que nos quedan. Son dos temas importantísimos. Uno de ellos es la representación de la gente que está trabajando desde el punto de vista sanitario. Está la gente de ANRA para hablar con nosotros, y también la materia económica. O sea, lo tenemos a Emiliano Mesa de ANRA y lo tenemos a Matías Batista con algunas conclusiones económicas, un momento muy particular el que vive la Argentina. Bueno, en el momento que estamos pasando, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas noches. En el momento que estamos pasando hubo un logro muy grande esta semana que pasó, que tiene que ver con que las ART contengan al personal sanitario en esta pandemia. No estaba eso dentro del protocolo y hoy sí ya está. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, exactamente. Se hicieron presentaciones desde AMRA para todo el país, con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo de acá de la provincia de Santa Fe. Bueno, este decreto que se dio a conocer, decreto nacional, que incorpora como enfermedad profesional al coronavirus. Lógicamente una enfermedad que no estaba en los cálculos de nadie hasta hace muy poco tiempo, con lo cual no estaba en los listados de enfermedad profesional. Bueno, a partir de esto, no solo que está, sino que además había una dificultad respecto de que el profesional de salud, esto es para cualquier personal de salud, para cualquier agente, no solamente para los profesionales, bueno, antes debía probar que se había infectado en el ámbito laboral, y hoy se invierte la carga de la prueba y de alguna forma está contenido dentro de lo que es la RT, el sistema de RT. Bien, Emiliano, estaría muy bueno que nos contaras, porque los otros días hablaste con nosotros en la radio y te preguntamos puntualmente qué era lo que pasaba con todo el equipo, digamos, todo lo que se necesita desde insumos para que ustedes estén protegidos en el ejercicio de la salud. ¿Qué novedades hay con respecto a ese tema? Cuando hablamos contigo hace un par de días atrás, estabas muy preocupado por la exposición de los trabajadores de la salud. Sí, es un tema recurrente y que nosotros entendemos va a ser así durante toda la pandemia. Materiales de bioseguridad que llegan a cuentagotas, es difícil conseguirlos. Hay una realidad que trasciende a los países incluso. Nosotros, bueno, hoy sabemos que a centros de salud, sobre todo, que era lo que estaba pendiente, está llegando material. Hoy se cuenta en general con material, no abunda. Sí, nosotros desde lo que es el sindicato médico, la recomendación a todo el equipo de salud de no realizar las atenciones sin el respectivo equipamiento de bioseguridad. Incluso hemos difundido videos y formas de realizar máscaras protectoras de forma casera. Nosotros los que trabajamos en salud y en salud pública tenemos mucha experiencia en generar dispositivos manuales alternativos. Recuerdo cuando hacíamos las aerocámaras para los niños,
Bueno, en este caso, además de lo que tenga que llegar y que tienen que proveer, que no se puede manufacturar, tenemos también nosotros que sumarnos a realizar esos elementos personales de protección y en definitiva estar preparados para esta pandemia. Este tiempo que hoy se está logrando con la cuarentena es un tiempo de oro realmente para poder preparar todo el sistema y para poder generar todos esos recursos de bioseguridad que no deben faltar. En esto nosotros vemos lo que sucede en otros países y estamos hablando de los recursos que tienen que ver con la bioseguridad, pero vamos a hablar un poco del recurso humano. Las terapias intensivas demandan mucha cantidad de gente, no tenemos todavía la curvatura hasta dónde va a llegar esto, no lo sabemos. ¿Estamos preparados? ¿Santa Fe en este caso está preparada para una pandemia como por ejemplo lo que está sucediendo hoy en Brasil? Nosotros estamos preparados para esto, para contenerla, dosificarla. Si la situación se descontrola, está a las vistas de todos que ni los países del primer mundo estuvieron a la altura de los recursos necesarios para enfrentar una pandemia de tal magnitud. Entonces, así como está a hoy contenido en función de la cuarentena, esto se tiene que sostener en el tiempo para que no se sature el sistema y que en definitiva nos veamos desbordados. Emiliano, muchas gracias por participar en el programa de esta noche y esperamos sinceramente que la sociedad los apoye como corresponde, por otro lado que sea así, que no haya en todo caso algunos actos de discriminación que hemos podido observar lamentablemente en conductas sociales muy reprochables y creemos de cualquier manera que los espacios en donde podamos conversar con ustedes deben ser fecundos en el sentido de crear confianza y fundamentalmente en poder darnos el día de mañana un abrazo contenedor. Muchas gracias por estar. Que tengan buenas noches. Bueno, Matías Batista, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia en este programa tan particular, ¿no? Matías, bueno, situación económica, venimos hablando en la radio, en tus espacios, lo venimos comentando con Héctor, pareciera ser que en la semana que pasó el aumento del dólar hizo el crack, entonces empezamos a preocuparnos más o a tener esa ansiedad por la economía y nos estamos dando cuenta que la economía argentina está crujiendo y cada vez más fuerte, podemos visibilizarlo de esa forma. Y hay muchos flancos abiertos que el gobierno va a tratar de ir cubriendo. Y digo tratar de ir cubriendo porque esperemos no se haga agua en los tiempos, cómo se van a ir acelerando respecto a la falta de divisas que tiene el país para mantenerlo interno. Sí, por supuesto. La verdad que la Argentina viene con un conjunto grande de problemas desde hace mucho tiempo. Eso todos lo sabemos, los 2 últimos años han sido 2 años muy difíciles y eso generó que la Argentina tenga una gran expectativa puesta por sobre lo que iba a pasar en el mes de marzo. Yo siempre digo que económicamente el año arranca a partir de marzo. Enero y febrero son 2 años, son dos meses en donde la gente se toma vacaciones y nunca arranca la economía y arranca recién en marzo. Todas las expectativas estaban puestas en torno a ese mes y desgraciadamente el mundo se encontró en una situación para lo cual no esperaba y para lo cual no estaba preparado para manejar, evidentemente. Y bueno, y esa situación impactó de lleno en una Argentina que estaba muy, pero muy complicada. Y ahora, bueno, hay que ver cómo podemos encarar esta pandemia mundial tratando de lograr prender las luces del tablero de la economía de alguna manera para que pueda funcionar y no terminemos generando también una crisis económica. Acá hay que ser un equilibrista, sinceramente, entre lo que es lograr darle salud y que la pandemia no se instale en la Argentina y genere un problema sanitario como le pasó a Brasil, como le pasó a Ecuador, como le pasó a Estados Unidos, Italia o España, pero a la vez, bueno, que esa pandemia no paralice de tal forma la economía que no pueda funcionar y terminemos generando una crisis de dimensiones que quizás desconocemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Yo estoy muy conforme con la primera etapa. Recién veía al profesional de la salud que explicaba muy bien que ha sido clave estos primeros 15 días de cómo se han evitado la propagación de la pandemia en la Argentina,
Pero estoy siendo crítico de la segunda etapa. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que falta planificación en todo sentido. Y voy a dar un ejemplo. No puede ser que todavía no nos hayamos puesto de acuerdo si tenemos que usar barbijo o no. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, es muy raro que la Argentina no esté planificando qué va a hacer con las clases y cómo se van a dar las clases a lo largo de todo el año, porque la pandemia vino para quedarse y hasta que no esté la vacuna, vamos a vivir de cuarentenas administradas en cuarentenas administradas. Esto está claro. Entonces, ¿cómo puede ser que no se piensen que los comercios tienen que vender y la única forma de que vendan hoy es habilitar un canal digital y autorizar el funcionamiento de los comercios, programar los turnos, ver cómo funciona el transporte público para que no haya un atosigamiento en determinados horarios y que los comercios puedan funcionar, puedan vender y puedan pagar sus impuestos y en definitiva no nos generemos una crisis económica muy compleja, ¿no? Matías, un minuto, pero un minuto es un minuto. La crisis de la situación económica de este momento, papel del sistema financiero fundamentalmente, porque me parece clave en el sentido de posibilitar una alternativa o no. Yo creo que el sistema financiero tiene que responder y si no el Estado tiene que hacerlo responder al sistema financiero. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado le habilitó una gran cantidad de dinero para enfrentar la crisis, para que otorguen créditos al sector productivo a una baja tasa del 24% y de los 400.000 millones, 415.000 millones que le habilitó, apenas hay 20.000 millones de créditos colocados. El productor, el comerciante necesita ese crédito para poder salir de una situación financiera. Esperemos que no se transforme en un problema económico. Hoy es un problema financiero. 15 días más quizás tenemos un problema económico mucho más grave en el sector productivo, ¿no? Porque además de que se le cayó la venta en marzo un 40% con respecto a febrero, no tiene el flujo de recursos para funcionar. Gracias, Matías. Muy buenas noches para vos. Gracias a usted y gran abrazo. Bueno, Hasta luego. Dani, pasó la hora. Pasó rápido. Sí. Pasó rápido, ¿eh? Así que nos encontramos la semana que viene. ¿Vas a estar? Sí, gracias por invitarme. No, Realmente por es una favor. experiencia distinta y gratificante, ¿eh? Bueno, en una semana nos estamos encontrando. Esperemos realmente que sea así, que nos podamos encontrar y que podamos seguir trabajando a la distancia para estar también un poco más cerca. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.